Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Shabbat Shalom. Hoy es la primera cita que tenemos de mi nuevo programa de los viernes llamado Reflexiones del Shabbat. Luego de que terminamos el año entero en porciones de la Torá, ya hace un tiempito, pero mucha gente me pidió que continuara y por supuesto que yo feliz de hacerlo, de seguir trayéndoles cada Shabbat más contenido espiritual sobre los textos antiguos en hebreo. Y hoy vamos a hablar de un tema que ahora es muy central, aparece por todos lados, es la venida del Mesías. O sea que mucha gente hoy habla de estos momentos como tiempos apocalípticos, es decir, fin de los días. Y una de las características de esos tiempos es la venida del Mesías, del esperado Mesías. Y la pregunta aquí, yo creo más importante es, ¿cómo lo vamos a reconocer? Es decir, digamos que viene, ¿cómo lo reconocemos? Buena pregunta, ¿no? Entonces vamos a ir hacia atrás, hacia el libro, hacia uno de los libros antiguos del profeta Zacarías. ¿Cómo lo define, cómo lo describe al Mesías? Él dice que va montado en un burro. En hebreo se dice Rojev al-Hamor. Se los escribo aquí. Y como ya todos sabemos, ya hemos estudiado durante todo el año pasado, en la Biblia tenemos el nivel que se llama Pshat en hebreo, que viene de la palabra Pashut, que quiere decir simple. Es decir, tenemos el nivel superficial de lo que es el texto literal. Podemos decir una persona montada en un burro. Eso es lo que dice esa frase. Pero luego ya hemos entendido y aprendido que la Biblia es un texto codificado. Es una especie de paquete de información que hay que saber abrir y comenzar a extraer los secretos que hay entre líneas. Es decir, que luego viene el drash, o sea, así es como se describe el proceso de aprendizaje profundo de la Biblia. Se empieza por el pshat, que es lo simple, lo superficial. Luego viene el drash. Drash viene de la palabra lidrosh, que quiere decir pedir o exigir. Es decir, yo veo algo y hago una pregunta. ¿Qué hay más aquí adentro? Eso es el drash. Y luego de que yo pedí, hice la pregunta, sale el sod. ¿Qué es sod? Es secreto. Y ahí puedo citar a un filósofo del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, que ¿qué es lo que dijo él? Él dijo, no hay tal cosa como una proposición cierta, hay solo preguntas correctas. Muy interesante esa frase. Porque lo que nos quiere decir este filósofo es que más importante que dar una frase, o sea, que yo pretenda que sea cierta, más importante que eso es que yo sepa hacer la pregunta correcta. Porque una pregunta, al parecer, es un ente que tiene el poder de traerme, como si fuera magnetizarme algo. El solo hecho de hacer la pregunta. Y aquí vemos que drash, o sea, luego de el pshat, que es lo superficial, viene el drash, que es yo pregunto, yo exijo, yo pido más, y ahí sale el sod, se revela el secreto. Entonces vamos a intentar entender qué pasa aquí, y tenemos la gran suerte de que al poder leer el hebreo original, nosotros podemos entender mucho más de lo que se esconde dentro de esa frase, porque el hebreo ya hemos aprendido juntos que tiene muchas perspectivas, muchas dimensiones, se puede analizar la raíz de la palabra y ahí empezamos a descubrir cosas. Y vamos a analizar la palabra burro, muy simple, jamor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la descripción de Zacarías que dice Rojev al-Hamor, quiere decir montado en un burro.
Fantástico. Ahora, la palabra burro se escribe jamor, ahí se las escribo. ¿Y qué otra palabra sale de la raíz het mem reish? Sale la palabra homer. Homer quiere decir materia. O sea, ¿qué quiere decir en hebreo rojev al jamor? Puede ser también montado sobre la materia. Y rojev en hebreo no es solo montado, sino también como que está sobre, está arriba de. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje que me aparece a mí y que también la Kabbalah lo explica? Que el Mesías va a ser una persona que va a gobernar la materia, va a estar más arriba de la materia. Primero, empecemos por lo más obvio, que es no ser gobernado él por las pasiones físicas o los deseos que en vez de uno tener una voluntad de algo, sino que uno es llevado a algo por lo material, ¿no es cierto? O sea que dejamos de ser nosotros los que conducimos. Ahí está, montado sobre el burro. El que está arriba es el que conduce al burro, ¿no es cierto? En cambio, si uno se rinde ante lo material, ante las pasiones, los vicios, lo que sea, hay algo que está montado sobre mí. No soy yo la que dirijo aquí. Entonces, el primer análisis que podemos hacer es que es una persona que no va a vencerse ante los vicios, los deseos terrenales. Y segundo, y esto todavía es más poderoso, que también lo dice la Kabbalah, es que va a tener poderes sobre la materia. Y ahí yo quiero enseñarles algo muy profundo sobre la palabra Elohim. Elohim, mucha gente lo considera como uno de los nombres de Dios, una forma en que se le llama a Dios en hebreo. Y ya sabemos que hay muchas formas de llamarlo. Y mucha gente tampoco sabe lo que quiere decir Elohim. Primero, hay un hecho interesante. Elohim en hebreo es el plural de la palabra el, porque todas las palabras que terminan en im, son el plural de una palabra masculina. Por ejemplo, si yo digo niño, niño se dice yeled. Si quiero decir niños, digo yeladim. Le agrego im y eso viene a ser el plural del masculino. Y mucha gente cree que la palabra el es Dios. Es una forma de decir Dios. Por ejemplo, si yo digo el Dios de los mares, en hebreo se puede decir el Ayam. Yam es mar. Si quiero decir el Dios del trueno, puedo decir el Raam. Raam es trueno. Entonces, al decir Elohim, estoy diciendo dioses. Y ahí viene la pregunta tan interesante. Si hablamos de el judaísmo, de la Torá hebrea, ¿qué trajo al mundo la Torá hebrea? Que fue quizás la primera, o por lo menos en su zona y en su época, porque ya sabemos que en esas épocas no había internet como para que la comunicación pase de un lado al otro del planeta. Entonces a veces había conceptos que aparecían en varios lugares, pero estaban desconectados. Pero se considera que la Torá hebrea trae un concepto nuevo, por lo menos a la civilización de la que nosotros nos desarrollamos, la occidental. ¿Cuál es ese concepto? A ver si alguno me lo pone abajo en los comentarios. A ver, les doy unos segundos para escribir qué concepto trae el judaísmo, la Torá hebrea, que es un concepto revolucionario para la época. Muy bien, el concepto de monoteísmo comparado con el politeísmo. Por ejemplo, en Grecia, que había muchos dioses, por ejemplo, el dios del mar, el dios del trueno, el dios del fuego. Cada fuerza tenía un dios, ¿no es cierto? Y de golpe llega la Torá hebrea y habla de Ejad. Ejad es uno, un dios, solo un dios. Entonces, ¿cómo puede ser que una de las formas de llamar a Dios sea en plural? Elohim. ¿Qué les parece eso? Interesante, ¿no?
El tema es que si uno profundiza un poquito más sobre lo que quiere decir esta palabra, uno va a llegar a que la palabra El, que se entiende como Dios, no es exactamente eso, es fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Elohim son las fuerzas. ¿Y qué quiere decir eso? De nuevo, estamos hablando de politeísmo, de un Dios. La palabra Elohim se refiere a el aspecto del mundo, de la Tierra, del planeta Tierra, el aspecto divino de la naturaleza, porque Dios, el Uno, es el que dirige los poderes de la naturaleza, las fuerzas. Ahí está Elohim, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos la famosa brajá, la bendición que se hace en hebreo, en muchísimos casos a veces podemos bendecir el vino, podemos bendecir el pan, podemos bendecir cualquier cosa que nosotros bendecimos. ¿Cómo empezamos esa bendición en hebreo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ¿Qué quiere decir eso? Si yo traduzco de acuerdo a lo que realmente quiere decir, eso quiere decir, bendito seas tú, Señor de nuestras fuerzas. Señor de nuestras fuerzas. De nuevo, bendito seas tú, Señor de nuestras fuerzas, Rey del mundo. O sea que ese Dios Ejad, uno, es el Rey de las fuerzas en plural. Las fuerzas que están aquí en el mundo. O sea, es el aspecto de la naturaleza. Es la presencia divina de Dios en el mundo, las fuerzas. O sea que Dios es el Señor de las fuerzas. Entonces, lo que la Kabbalah explica es que el Mesías también va a tener poder sobre las fuerzas. ¿Y a quién nos recuerda eso un poquito? No quiero decir que sea el Mesías, pero tuvimos otras personalidades en la Torá que tenían poder sobre las fuerzas. ¿Quién, por ejemplo? A ver si alguien se acuerda y me lo escribe abajo. Bueno, este es fácil. Por supuesto que Moisés. Moisés tenía poder sobre varias de las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, él fue capaz de que el mar se abra, el mar rojo, cuando escapaban del faraón y todo su ejército que venía a perseguirlos y a exterminarlos. Él logró gobernar las fuerzas del mar, del agua. Entonces vemos que ese tema aparece en la Torá en muchas ocasiones. Entonces, entendemos que el Mesías también va a tener poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Interesante, ¿no es cierto? Y ahora yo quiero contarles de otra palabra interesante. Digamos, el Mesías viene a ser el extremo de ser el ser que tiene gobierno total, primero sobre su ser físico, ¿sí? Sobre el mundo físico, y segundo sobre las fuerzas de la naturaleza, es decir, él dirige. Vamos a hablar del otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Es una persona no que dirige, sino que es dirigida. ¿Y por quién puede ser dirigida? Muy buena pregunta, ¿no? Hay una palabra en hebreo muy interesante que se llama dibuk. Dibuk es el concepto de la religión hebrea, en la Kabbalah, etc. Cuando hay un ente, un demonio, un espíritu malo que te posee, es decir, una persona que está poseída, se dice que tiene un dibuk. Y la palabra dibuk, ¿de dónde viene? Vamos a escribir aquí dibuk. Dibuk viene de la palabra debek. ¿Y qué es debek? Es pegamento, ni más ni menos. Entonces quiere decir que tenés a alguien pegado a ti cuando tenés uno de esos parásitos espirituales. Y ahora vamos a escribir la palabra dibuk de nuevo. Vamos a ver cómo se escribe. Tenemos las letras Dalet, Yud, Bet,
Vav y Kuf. Pero la letra Vav se puede leer como O como U en hebreo. Entonces vamos a escribir abajo cómo sería. Vamos a poner la D de Dibuk, la I, la B, O y C. Interesante, ¿no? La palabra que sale. Podemos recordar sobre varias teorías que hemos escuchado sobre lo que está pasando hoy en día, y yo creo que es fascinante encontrar esto en la palabra hebrea dibuk, que quiere decir ente que te posee, parásito espiritual. Qué sorprendente, ¿no es cierto? Como para no quedarse boquiabiertos con esto. Pero bueno, ya ven la maravilla que se esconde dentro de la palabra hebrea. Es increíble lo que podemos descubrir, lo que podemos descifrar de este idioma. Entonces, yo les recomiendo estudiarlo. Ya se los he dicho miles de veces, que el que quiere realmente profundizar en los mensajes de Dios que llegaron a través de la Torá, porque es uno de los libros que llegaron directamente de Dios, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es tratar de entenderlo tal como está escrito, y no solo tal como está escrito, porque ya vemos que el hebreo tiene tantas dimensiones que no es solo entender lo que dice en hebreo, sino que comenzar a exigir, a pedir para que salga el sod, el secreto. Y ahí hemos tenido hoy varios secretos, ¿no es cierto? Entonces, mi querida comunidad, el que quiere aprender hebreo, hay mucho material online, se puede encontrar por todos lados, pero si uno quiere aprenderlo bien, yo siempre recomiendo hacerlo con profesionales que saben enseñar, porque es un idioma antiguo, bíblico, y yo trabajé en el pasado en una academia en Israel, que es la mejor academia del mundo de idiomas bíblicos. Se puede aprender el hebreo bíblico, el griego para leer el Nuevo Testamento, porque también en las traducciones del Nuevo Testamento del griego al español hay muchísimos cambios y errores. Entonces también eso pueden aprender. Pueden aprender arameo para leer partes de la Biblia, para leer el Zohar, el libro de la Kabbalah. Entonces yo les pongo abajo el enlace si ustedes quieren que ellos los contacten para ofrecerles las opciones de los diferentes cursos que hay online, en vivo, hay grabados con profesores de habla hispana siempre. Entonces los invito a que dejen sus datos y que los contacten a ver si hay algo que les interesa. Luego de eso, recordarles que tengo mi sitio abierto ya varios meses, mi sitio que se llama comunidadsilvia.com, donde hago transmisiones en vivo, y dentro de mi propio sitio, como es privado, tengo la posibilidad de hablar con libertad de expresión. Entonces todo lo que no puedo decir aquí, lo digo ahí. Y también tengo muchos invitados e invitadas de primerísimo nivel que también vienen y hablan con libertad de expresión. Entonces les recomiendo estar ahí, porque también se puede conocer gente. Hay un foro que es nuestra plataforma, nuestra red social privada y cerrada, donde ahí se puede hablar de cualquier tema, se puede compartir toda la información que quieras y conocer gente. Les cuento que yo ya he conocido gente aquí en la península ibérica gracias a mi sitio, porque ya ahí tenemos la opción de conocernos. Entonces los invito a que se unan. Entonces, mi querida comunidad, espero que hayan disfrutado de este primer capítulo de Reflexiones del Shabbat, y nos veremos pronto en el próximo video. Entonces, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.